Hola a todos. Hoy vamos a meternos con una de esas historias más pequeñas, ¿no? De las que surgen a la sombra de las grandes tragedias. Hablamos del Titanic, pero no del choque ni nada de eso. Es sobre, una gata y un fogonero. Una anécdota curiosa. Sí, una de esas que mezclan un poco la realidad con la leyenda que siempre rodea a estos sucesos, ¿verdad? Exacto. Y para explorarla tenemos un par de relatos. Por un lado, la transcripción de un vídeo de YouTube, Jenny y Jim Mulholland, una historia felina del Titanic. Y por otro, un artículo de Ágora del Tiempo. Cuentan más o menos lo mismo, pero, con sus diferencias. Claro, y eso ya es interesante en sí mismo, ver cómo una misma historia puede tener matices distintos según quien la cuente. Pues ese es el plan. Vamos a intentar desentrañar la historia de esta gata, Jenny, y de Jim Mulholland. Ver por qué ha perdurado, aunque sea casi como un susurro. Vale, pues empecemos por la protagonista felina, Jenny. Una de las fuentes dice que era una gata pelirroja, nacida allí mismo, en el astillero, como que era amiga de los trabajadores y sobre todo de Jim. Sí, pero la otra fuente la describe como una gata atigrada y dice que la adoptó la tripulación ya en el barco. El objetivo, pues lo típico, controlar los roedores a bordo. O sea, ya empezamos con discrepancias. Pelirroja del astillero o atigrada de a bordo. Curioso, ¿verdad? Sí. Podría ser, simple falta de precisión, ¿no? O quizás, no sé, que había distintas versiones circulando ya entonces. Indica un poco cómo se forman estas historias. Ya, pero en lo que sí parecen coincidir es en la relación especial entre Jenny y Jim Mulholland, el fogonero. Eso es. Ambas fuentes hablan de un cariño mutuo, que Jim compartía su comida con ella. Que no es poco, para un trabajador de esa época. Ese gesto dice mucho del vínculo que tenían. Una fuente incluso, detalla que Jim la metía a escondidas en el barco mientras lo construían. Qué bueno. Y llegamos al momento clave. La salida del Titanic de Southampton. Aquí las versiones vuelven a separarse un poco. Pero el centro es el mismo. El comportamiento extraño de la gata. Una versión cuenta que Jenny, se negaba a subir. Como asustada, erizada, maullando, casi como una advertencia. Mientras que la otra versión, la del artículo, da una imagen, aún más potente, diría yo. Según esta, Jenny había parido gatitos en el barco y justo antes de zarpar en Southampton empezó a sacarlos, uno a uno. Los llevaba a tierra firme. Vamos, como una evacuación personal. Vaya imagen, sí. Una evacuación, tal cual. Muy deliberado, ¿verdad? Totalmente. Pero fuera por miedo o por proteger a las crías, parece que lo importante fue cómo reaccionó Jim, ¿no? Exacto. Él vio eso, ese comportamiento tan raro, y lo interpretó. Como una señal, un mal presagio, un instinto muy fuerte que no podía ignorar. Sí, confió en la gata. Plenamente. Y esa confianza le llevó a tomar la decisión, la que le salvó la vida. Decidió no embarcar. Una de las fuentes añade el detalle de que le dio la gata a un niño en el muelle antes de irse. Un detalle bonito si fue así. Y poco después, claro, la noticia del hundimiento. Confirmó su intuición, o la de la gata. Claro. Y ahí es donde la historia roza la leyenda, ¿no? La supervivencia gracias a la gata. Pero, a ver, hay que ser realistas. Sí, hay que serlo. No hay registros oficiales que confirmen todos los detalles. Para nada. Se mueve en esa zona difusa, ¿no? Entre la memoria, lo que se contó y el folclore marítimo. Exacto. Una de las fuentes menciona historiadores conocidos del Titanic, Walter Lord, Eaton y Haas, y entidades como la Titanic Historical Society. Pero esas referencias suelen ser para los hechos generales de la tragedia, ¿sabes? No necesariamente para esta anécdota tan concreta. Es difícil rastrearla oficialmente. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Al comparar las fuentes, quizá lo interesante no es tanto si la gata tuvo una premonición real, científicamente hablando. Claro, no va por ahí. Sino cómo esta pequeña historia refleja esa necesidad que tenemos de encontrarle un sentido a las cosas, ¿no? Incluso algo de control personal a través de estas narrativas frente a catástrofes que nos superan. Totalmente. Es una historia que sobrevive porque toca algo más profundo. Esa conexión entre humanos y animales. La idea de que hay una sabiduría, distinta a la puramente racional. Un símbolo de esperanza donde no te lo esperas. Sí, una vida salvada por fijarse en un detalle pequeño
en medio de la inminencia del desastre. Así que, en resumen, la historia de Jenny y Jim, con sus variantes, sigue ahí como un relato de supervivencia, ligado al instinto, a la confianza, y todo en el marco del Titanic. Y quizá la reflexión final es esa. Más allá de si cada detalle es comprobable o no, la historia conecta. Conecta con nuestra fascinación por lo inexplicable, por esas señales sutiles. Nos recuerda que quizá hay otras formas de entender el mundo, ¿no? O intuiciones que la lógica no siempre explica. Pues sí, nos deja pensando, ¿cuántas veces ignoramos pequeñas señales en nuestro día a día? Intuiciones, sensaciones, vengan de donde vengan. ¿Qué lugar le damos realmente a eso, a lo instintivo, frente a lo que consideramos racional cuando tomamos decisiones importantes? Interesante para darle una vuelta.